queridas oyentas, bienvenidas una vez más al podcast de Las Literatas. Recibimos aquí en nuestro salón literario individual y colectivo para hacer y grabar, bueno, y compartir con vosotras el último episodio, pues, del año 2025. Y hemos decidido hacer pues un poquito lo que ya hicimos el año pasado porque creemos que la verdad es que está muy guay, nos permite hablar como de más libros, no solamente de hacer un top de lecturas. Y bueno, pues antes de empezar, como siempre, nos vamos a presentar por si alguna todavía no nos conoce. Yo soy Marta, que llevo las cuentas en Instagram y en YouTube de Antigona Lectora. Y yo soy Sadie y llevo la cuenta en Instagram de literature.com y la cuenta en YouTube de Literature, que están un poco paradas ahora mismo, pero ahí están. No pasa nada. Vale, pues hemos preparado unas premisas como para hablar de los diferentes libritos. Y bueno, pues si te parece, voy a empezar preguntándote cuál ha sido la lectura que más has disfrutado este año 2025. Pues mira, he tenido un montón de lecturas chulísimas este año, pero te tengo que decir que no me ha costado mucho escoger esta, ¿no? Para esta premisa, porque este ha sido el año en que por fin he leído la saga de las dos amigas de Elena Ferrante. Claro, son 4 libros, entonces es un poco trampa porque no ha sido una lectura, sino que han sido 4, pero es que he disfrutado como una enana. O sea, hacía años que no estaba como tan enganchada a una historia y como tan, ¿cómo decir? Como implicada, ¿no? Con esos personajes y lo que pasaba y además son libros que los leí en la primera mitad del año. Creo que el último lo terminé pues igual en abril o así. Y es que no he parado de pensar en ellos. Bueno, o sea, la vista está con el último episodio que grabamos. Y bueno, tía, es que qué decir. Las que la han leído lo saben. Sí, además es que, o sea, yo creo que son muy guays, ¿no? Somos un poco pesadas con Elena Ferrante, pero creo que son muy guays porque conecta un poco con esa sensación como de adolescente cuando empiezas como a leer los típicos libros, yo qué sé, Crepúsculo, ¿no? Que yo no fui muy lectora de Crepúsculo, pero sí tengo amigas que lo fueron y como que estuvieron ahí muy enganchadas a esos volúmenes, ¿no? De pues un libro tras otro y creo que eso es un poco lo que pasa con esa saga. Sí, tía, porque además el tema este de las sagas, no sé si lo hemos hablado, pero es como un formato muy típico en literatura juvenil, ¿no? Como dices tú, infantil juvenil. Y luego, cuando eres adulta, o sea, como los libros, ¿no? Ya para edad adulta, es raro encontrar sagas. Y normalmente cuando hay sagas suelen ser de género fantástico, ¿sabes? O de ciencia ficción o de aventuras. Que, o sea, nada en contra de estos géneros, pero yo no son géneros que suela leer, a mí no me llaman. Y sí que es verdad que, jolín, tiene algo muy especial, ¿no? Leer una saga, porque es esto de te acompaña mucho tiempo, permite un desarrollo de personajes que un libro solo por extensión pues no te permite. Y no sé, el vínculo, o sea, suena un poco friki, ¿no? Hablar de vínculo entre tú y un libro o un personaje de un libro, pero al final pues estás como acompañándole a través de muchas vivencias y esto en varios libros, pues jolín, es que se quedan contigo para siempre y es muy Sí, guay. total, es muy bonito. Pues yo creo, si tuviera que quedarme con una lectura, sería, o sea, así como que haya disfrutado un montón, sería Mamalia de Elisenda Sulsona. ¿Por qué? O sea, no es un libro como de estos que dices, wow, me ha cambiado la vida cuando lo he leído, ¿no? En absoluto. Pero me gustó mucho porque justo lo leí en verano, que a mí me pasa que en verano pues hace tantísimo calor que es como horrible ponerme a leer, es como que me da pereza. Y era, o sea, fue un libro muy guay porque estuve muy enganchada a esa historia hasta que lo terminé. O sea, es que no podía dejar de leer, ¿no? Y creo que, pues eso, ¿no? Que aunque no sea un libro que te cambie la vida, plantea muchas cuestiones desde una forma como muy sencillita y accesible, ¿no? Que te dejan ahí como un poco el run run y que te invitan a replantearte un poco determinadas cosas que son muy actuales también, por otro lado.
Así que, bueno, es un thriller increíble, maravilloso. Mira que a mí lo empecé y no me terminó de enganchar y luego me caducó la lectura en el Biblio y cuando quise como retomarla había como una lista de espera de meses en el Biblio para leerlo. Así que lo tengo ahí pendiente de terminar o de reenganchar en algún momento porque creo como lo que dices tú, ¿no? Que la parte que leí planteaba una serie de cuestiones que me parecieron interesantes y el planteamiento era bastante guay, era bastante Sí, original. sí, la verdad es que sí. Creo que también está guay como que salgan libros así, igual más ligeros, dinámicos, ¿no? Que igual no están contados como desde una perspectiva tan íntima o ensayística, pero que sí que dejan esas cositas, o sea, sin ser como muy superficiales, porque a veces a mí eso me pasa, que cojo un libro y se queda tan como en la superficialidad que se me queda cojo, pero creo que está, no sé, muy interesante. Sí, bueno, al final esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, que, o sea, no todas las lecturas tienen que ser como súper profundas y como súper, eh, no densas, igual no es la palabra, pero ¿sabes qué te quiero decir? Como estas lecturas que Sí, te cambian la vida, esos libros que dices, ¡guau! Pero también pienso que está guay que libros que son más ligeros y que son más comerciales en el sentido, ¿no? Como que un público más amplio puede igual conectar con ese libro. Pues que este tipo de libros pongan sobre la mesa temas potentes, que no se reduzcan, ¿no? Como a una literatura más elaborada o como más inaccesible a veces. mm, nos ha pasado un poco también con Historia de una maestra, ¿no? Que era algo que no, que igual no esperábamos que estuviera contado así. O sea, ese libro me ha gustado tanto y además me ha sorprendido tanto para bien porque no sé cómo decirte, o sea, es una historia, es sencilla, está contada de una forma súper accesible. De hecho, es que creo que era un libro que cuando mi madre estudiaba se leían en el colegio y todo. O no, no lo creo por la temática, pero como que era. Sí, bueno, yo creo que Josefina Aldecoas es una escritora que, o sea, yo creo que se ha leído alguna vez en el instituto o en el colegio. A mí me, o sea, yo no la he leído, pero sí creo que igual algunas amigas mías o demás sí que han podido leerla, que la pusieran ¿Verdad? como, como autor. Sí, 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 a mí me parece que sí. Y no sé, tía, me sorprendió pues eso, ¿no? Que con la sencillez y la brevedad, además, porque a veces también es como de, parece que para hablar de Sí, ciertos temas tengas que leerte un tocho y no necesariamente. Y con tres frases, tres pinceladas, una reflexión o una situación, ha salido de todo en ese libro, temas de total. racismo, de colonialismo, incluso de capacitismo, de centralización de la cultura, o sea, brutal. Sí, Chapó ese total. libro. Vale, que nos desviamos del tema. Eso sí. Volvamos a las premisas. La siguiente es libro que más has subrayado. Vale, yo aquí tengo que decir dos. El primero es Retahílas de Carmen Martín Gaite. O sea, sin ser un libro con un, o sea, ella no tiene un lenguaje como muy poético, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho encontrar en los libros. Pero sí que plantea muchas cuestiones dentro de ese libro, ¿no? Como es la necesidad de encontrar un interlocutor para construirnos a través de la conversación con el otro que a mí me parecen como muy interesantes. Además, ella ambienta este libro como en una única noche, o sea, es algo que transcurre en una noche, o sea, que la noche también es como un momento como de intimidad en el que se dan como las condiciones propicias como para poder tener determinadas conversaciones y es todo el rato el diálogo entre una tía y un sobrino hablando como pues de determinadas cuestiones de la vida, cosas que les han sucedido y les han atravesado, ¿no? Y a mí me pareció increíble. O sea, a ver, es que no es nuevo, ¿no? Que a mí me asombra esta señora, pero me pareció un libro, o sea, muy bonito, sumamente bonito y no podía dejar como de subrayar las conversaciones que tenían entre ellos, incluso, o sea, es que toda la página, porque me parecía como precioso. Esa necesidad de encontrarnos con el otro. Y luego el otro que he seleccionado ha sido El mal de las mujeres de Elaine Showalter, que este es un ensayo, creo que está como muy bien construido, va como del siglo XVIII hasta 1980, si no me equivoco, el repaso que ella hace, y creo que lo hace solamente como
en Inglaterra, o sea, que está ambientado únicamente como en ese país. Y me gustó mucho cómo utiliza, o sea, cómo va analizando, ¿no? Desde el inicio, cómo se ha tratado la locura, la va relacionando a través de diferentes, pues, movimientos sociales y cómo esos movimientos sociales también hacían que la ciencia, la psiquiatría, se endureciera más o utilizara prácticas como más autoritarias, paternalistas, castigadoras hacia las mujeres, ¿no? Conforme ellas o incluso pues el movimiento social obrero, ¿no? Van consiguiendo y adquiriendo una serie de derechos y bueno, me fascinó porque además lo también como que lo hila con diferentes autoras que han hablado de esto en sus obras o que incluso lo han vivido pues como experiencia propia y creo que es maravilloso. Bueno, es brutal este ensayo. Yo no lo he puesto en esta categoría porque todavía no lo he terminado, porque bueno, ya sabéis que yo leyendo ensayo viajo para atrás en el tiempo de lo lenta que voy. Pero bueno, lo tengo, voy por, igual me queda un tercio del libro y está lleno de marcadores, de subrayados, de anotaciones, porque es que, bueno, o sea, me parece interesantísimo todo lo que cuenta y lo que dices tú, ¿no? Cómo lo hila también con no solo con los aspectos como sociales del momento, sino pues también como artísticos, cómo todo está interconectado. Brutal. O sea, ¿qué más decir de este ensayo? Sí, la verdad que sí. ¿Cuáles serían los tuyos? Los que más has subrayado este año. Yo creo que el que más de todos ha sido Niña pájaro glaciar de Mariana Matilla. Sorpresa para nadie porque he sido muy pesada por este libro. Y bueno, este es como, ya he hablado de él, pero vuelvo a hablar. Es un... Está entre el ensayo, la autoficción, al final es como un repaso biográfico que la autora hace de todos los lugares en los que ha vivido, pero no habla de ciudades o de personas, sino que habla de elementos naturales, ¿no? Pues habla, por ejemplo, del árbol que había en el patio de casa de su abuela, en el volcán que se veía desde la ventana, en las copas de los árboles de la calle del primer piso en el que vivió ella como de adulta, de los animales que la han acompañado a lo largo de todos estos años. O sea, es precioso como está escrito, tiene muchísima poesía, a ti te encantaría, ya te lo he dicho mil veces. Y no solo por cómo está escrito, sino por las reflexiones que tiene, porque al final es un canto anticapitalista y decolonial, es que además tiene mucha chicha en ese sentido, y es un poco como una llamada al decrecimiento, ¿no? Y al fijarnos, o sea, fijarnos, al volver a fijarnos y volver a disfrutar de las pequeñas cosas, que esto suena como a frase de taza de Mr. Wonderful, pero es que es verdad, o sea, ella pues como que se maravilla, ¿no? Con la naturaleza que le rodea y con esos pequeños momentos y no sé, o sea, no me estoy expresando muy bien hoy porque no estoy como muy centrada y bueno, es que hablar de este libro es, no tengo palabras, pero subrayado entero. Y además, o sea, sin haberlo releído entero, pero lo he ido cogiendo de la estantería y como volviendo algunos de esos subrayados a lo largo del año. O sea, precioso. Qué bonito. Es que, tía, o sea, no puedo con este libro. Y el otro que he subrayado muchísimo es también un ensayo, que es un ensayo muy breve y está prácticamente todo subrayado, que es eso que dices, estoy subrayando tanto que ya, ¿para qué subrayas? ¿No? No tiene sentido un poco. Pero es que me pareció interesantísimo, que es un ensayo, de hecho, que me descubriste tú, que es el de Hombres Fatales de Lisenda Julibert, en el que hace como un repaso, ¿no?, a la figura de la mujer fatal a través de distintas obras en la ficción, pues como por ejemplo Carmen, Lolita, algunas películas de cine negro, etcétera, y lo desmonta un poco, ¿no? Es decir, ¿existe realmente este arquetipo de mujer fatal o es una serie de características que están más bien en el ojo de quien la mira, es decir, un señor? Y bueno, es que me pareció como brutal el análisis que hace esta chica y además me gustó mucho como los ejemplos que utilizaba, ¿no? También he sido muy pesada con este libro y he pensado mucho en él.
¿sabes? Después de los meses después de leerlo, como que se ha quedado dando vueltas, analizas también como la ficción desde otro prisma después de leerlo y no sé, me flipó, ya te digo, lo tengo hiper subrayado, hiper anotado. Sí, además, o sea, yo este ensayo me voló la cabeza y me pareció como muy guay y luego, claro, no podía dejar de mirar, ¿no? Pues por ejemplo, cuando veía películas de cine clásico en las que aparecían mujeres fatales, ¿no? Claro, siempre trataba de ver quién estaba detrás de esa mujer, ¿no? O sea, qué le había pasado a esa mujer, porque esa señora estaba actuando de esa forma, ¿no? Igual había ahí un señor un poco desquiciándola. Me gustó mucho, la verdad es que es maravilloso, súper recomendado y creo que es un libro que no se conoce mucho y a mí me da pena porque me parece increíble. No, no, totalmente. Yo eternamente agradecida porque tú me lo descubrieses, porque es lo que tú dices, ¿no? Y es un libro que hasta que tú me hablaste de él no lo había visto en ningún Mm. sitio y me parece fatal. Y luego, tía, o sea, me refiero que tampoco, creo que lo edita, ahora no recuerdo cuál es la editorial que lo edita, pero que me parece que no es una editorial como poco conocida, ¿no? Está Claro, calculado, claro, tía. es que digo, ostras, que no sé, ¿no? Bueno, cosas que pasan con los libros de señoras. Sí, exacto. Por lo que sea, suele pasar con los libros de señor. Pues la siguiente premisa sería el libro con el que has llorado a moco tendido. Y tengo dos que están ahí. De hecho, he llorado con muchos libros. Con Niña Pájaro Glaciar, sin ir más lejos, también unos lagrimones que no veas. Pero para no repetir y hablar de libritos distintos, he escogido como dos de los que yo creo que más me han emocionado y de esos como que, ¿sabes? Esta sensación de cerrar un libro y quedarte así un ratito con el libro Sí. aquí en el pecho, mirando al infinito, como asimilando lo que acabas de leer. Por un lado estaría La Segunda Avenida de Hilda Bustamante, de Salomé Esper, que es un libro súper breve, que bueno, ha salido por redes muchísimo. De hecho, a la autora acaba de publicar ahora otro librito que tengo muchas ganas de leer. Pero bueno, para las que no lo conozcan, pues básicamente narra la historia de Hilda, que es una señora de casi 80 años que se muere y por lo que sea, al cabo de un año vuelve a la vida y entonces pues narra un poco, ¿no? Como esta segunda venida de ella como teniendo esta segunda oportunidad, digamos, y vuelve a su pueblo y vuelve con su marido, los amigos del pueblo, la familia y tal. Y bueno, o sea, es un libro tan bonito sobre los vínculos y sobre como la importancia, ¿sabes? De no dejarse las cosas por decir o por hacer, de que, o sea, otra vez, no suena como muy cursi, pero al final es que es así, o sea, no sabemos el tiempo que nos queda ni cuándo será la última vez que veamos a la gente a la que queremos, ¿sabes? Y bueno, me pareció precioso. Muy bonito. Además, Esper escribe tan lindo, también lo he subrayado mucho este libro. Y el otro libro con el que lloré lo más grande, o sea, durante el libro, pero sobre todo con el final, eh, fue pues La voz dormida de Dulce Chacón, que es uno de esos libros súper típicos que no había leído y me puse este año, lo encontré por el libro y dije, ah, pues mira, tal. Y digo, pero como no había leído esto antes, qué mal. Es muy Y tía, bonito o ese sea, libro, es precioso. Y me precioso. gustó mucho la forma que tiene de visibilizar a todas esas mujeres, ¿no? Que también lucharon por la República, tanto en el frente como en la sombra, y bueno, formaron parte también de la historia y normalmente se cuentan las historias de ellos, ¿no? No las de ellas. Sí, también algo como yo creo muy importante, ¿no? Visibilizar también como la repercusión, el encierro, ¿no? En la cárcel de Ventas, que esto es algo como, bueno, siempre, al final, nosotras siempre, pues en las guerras como que tenemos otro posicionamiento en el sentido de somos las mujeres de los presos, pero claro, también hubo muchas mujeres a las que encerraron, ¿no? Y creo que esto es importante como sacarlo. Sí, sí, total. O sea, me gustó mucho además porque yo no lo, o sea, lo leí y no sabía que eran historias, o sea, que todo lo había sacado ella, pues como de recoger testimonios y tal, y luego como lo hiló todo y lo noveló, ¿no? Pero cuando llegué al final, que en los agradecimientos, es que lloré hasta en los agradecimientos con ese libro, fíjate, porque empecé a ver como nombraba gente de no, y por esta historia, por la otra, y yo, no puede ser.
Y busqué en Google y vi de, no, es que son todo historias reales. Y bueno, Sí, leyendo como la historia de la señora en la que está basada la protagonista, que es esta que esperó como no sé cuántos años para... Mira, yo llorando con las noticias o sea, con las noticias, con un artículo que encontré en no sé qué periódico sobre esta señora, o sea, lloré con el libro, con los agradecimientos del libro, con el lore de detrás del libro, con todo. O sea, precioso. muy bonito, la verdad. ¿Y cuál ha sido el tuyo, Marta? Pues el mío ha sido también un poco lo que tú decías, ¿no? Esos libros que cierras y se quedan ahí en el pecho y fue Inés y la alegría de Almudena Grandes. O sea, es que es un libro precioso, sumamente bonito. Recuerdo que también me pasó un poco como a ti con la saga de decir, es que yo necesito, o sea, solo quiero leer esto, solo quiero leer la vida de estas personas. O sea, es que estaba metidísima en la historia, viví absolutamente todo como si lo estuviera viviendo yo. Y bueno, pues al final no es nada nuevo que a mí todo lo que sea temática de la guerra civil pues me conmueve o sea, es muy difícil que no me guste algo que esté ambientado en esa época. Y me pareció, o sea, claro, pues muy dolorosa, ¿no? Porque también hay momentos como muy duros que sabes que fueron real, ¿no? O sea, que no es una ficción al uso, o sea, que son cosas que ocurrieron. Entonces, bueno, pues además Almudena escribe maravilloso y creo que está muy guay porque, pues todo el libro te va contextualizando, pues con, o sea, con mucha carga histórica y de investigación histórica que está pues es que está súper bien. O sea, vas sabiendo la historia de los personajes y a la vez te va contextualizando qué es lo que ocurrió de verdad, ¿no? Y cómo todo eso se relaciona con la vida de los personajes que ella nos va presentando. Así que bueno, pues Inés y la alegría, vamos, me dejó hecha polvo, pero muy bonito. Es que, tía, los episodios de Almudena son maravillosos. Ojalá los pudiese volver a leer como si fuese la primera vez, porque los sé, no releo muchos libros, pero los libros de esta serie los he releído varias veces. Es que tengo unas ganas de que sigas leyéndolos porque son todos... Bueno, es que es lo que tú dices, escribe tan bonito esta mujer, Muy escribía tan bonito. bonito. Mm. Siguiente, ¿no? Vale, pues la siguiente premisa sería libro del que más has hablado o has recomendado. Pues yo creo que el del que más he hablado y que he recomendado bastante ha sido Yeguas exhaustas de Viviana Collado. Bueno, también hemos hablado muchísimo de este libro. De hecho, creo que este era el libro que tú mencionaste en el balance lector del año pasado como el libro que más había recomendado. Y es por algo, ¿no? Entonces, me pareció brutal la forma que tiene Collado en este libro como de desgranar bueno, su vida y la que es la vida de muchas, ¿no? Y cómo aborda diversos temas también, o sea, es un libro con mucha perspectiva de clase, pero también trata temas pues como depresión estética, de relaciones tóxicas barra abusivas, etcétera, etcétera. Y me pareció, o sea, brutal, la verdad. Y creo que es un libro que... Ay, tía, estoy súper espesa hoy, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada. Me estoy explicando muy mal. Bueno, creo que es un libro que si tienes, vienes eso de clase obrera y tienes más o menos nuestra edad, ¿no? Porque también hay un tema generacional que no es lo mismo ser de clase obrera ahora que haberlo, o sea, hace 50 años, etcétera. Pero, jolín, o sea, creo que te puedes ver muy reflejada y de una forma que te hace reflexionar, ¿no? Y replantearte ciertas cosas y de decir de, ostras, es que a esto nunca le habría sabido poner nombre o ni siquiera cómo definirlo uy, pasa algo aquí, pero es que o sea, este análisis que haces que es totalmente cierto, es que igual no me hubiese dado cuenta o no lo hubiese dicho de esta forma, pero está, ¿sabes esos libros que parece como si el autor o la autora estuviese como tirando dardos y dando todo el rato como justo en el centro de la diana con cada frase? Sí, ¿Sabes? De capacidad de observación y de sintetizar tanto en tan poco. O sea, no sé cómo definirlo mejor, pero eso fue para mí Yeguas exhaustas. Entonces, pues he hablado muchísimo de él.
Pues esto, de yeguas exhaustas, o sea, completamente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Además, es eso, ¿no? Como tiene mucha capacidad para nombrar cosas que nos han ocurrido y con las que muchas nos sentimos identificadas por una cuestión de clase o de género, y creo que lo hace de una forma como muy precisa, ¿no? O sea, es que no sé cómo decirlo, pero cuando lo leí en el club de lectura nos habían pasado situaciones similares y todos teníamos como ejemplos que podíamos, pues de algo que ella menciona, todas podíamos decir ejemplos muy parecidos en las que habíamos vivido, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues es maravilloso lo que hace ella. Además, creo que es su primera novela porque Viviana Collado mayoritariamente es escritora de poesía. Creo que es como sorprendente que alguien que igual no ha escrito nunca una novela haga algo, o sea, tan increíble como ese libro. Sí, sobre todo en lo que hablas, ¿no? Como de esta exactitud a la hora de definir ciertas realidades, que normalmente, o sea, las escritoras que vienen de poesía y escriben narrativa, se nota pues en cierta estética del lenguaje y de las metáforas y todo esto, pero como esta precisión analítica, ¿sabes? Bueno, es que es lo que tú Sí, dices, descubre unas situaciones y unas realidades en las que muy fácilmente tú puedes ver reflejada tu propia vida. O sea, yo leía pasajes que me venían flashes de Vietnam, ¿sabes? total. Y no sé, es como curioso porque realmente no tiene un estilo poético la novela, sino que es más bien como si te sentases a hablar con tu amiga, esa amiga como búho sabio que tenemos todas, que te sabe decir mira, lo que te pasa es A, B y C, y tú, pues sí, tal cual es así. Y no sé, o sea, me quito el sombrero yo con esta mujer y con esta novela. Sí, maravillosa, la verdad, muy recomendable. ¿Cuál ha sido tu novela, Marta? Pues mi novela, creo que no es ninguna sorpresa, ha sido Mapocho de Nona Fernández. Porque, o sea, he conseguido que mucha gente se lo leyera, he conseguido que gente se lo comprara y esto me hace muy feliz. O sea, es que es un libro increíble. O sea, ya no solo o sea, por lo bonito en lo que está escrito, porque tiene un lenguaje sumamente, o sea, o sea, una estética preciosa. Utiliza las palabras de una forma que es que bueno, es que no sé decirlo, porque te conmueve, ¿no? Y es a la vez como bonito, pero a la vez como muy, eh, no sé, no sé cómo decirlo, porque no es bruto, es como, bueno, soez, dijéramos, ¿no? Es como bonito y a la vez también tiene un poco como de esa forma de hablar como muy de la calle, del pueblo, ¿no? Que rompe completamente con lo académico y que a veces es incluso vulgar, ¿no? Eh, entre comillas, estoy haciendo entre comillas para los que no me veáis, pero sí que roza ese juego, ¿no? Con el lenguaje y eso a mí es algo que me gusta muchísimo porque, por ejemplo, otras autoras que lo utilizan, como puede ser igual Mónica Ojeda, que también viene de la poesía, pues también es algo que me gusta mucho. Pero es que aparte, o sea, es un libro sumamente original por cómo está escrito, ¿no? Que tiene como muchas reminiscencias de María Luisa Bombal, que a mí esto fue algo que me fascinó y me explotó la cabeza y creo que aborda pues un tema muy complejo del que se habla, pero no tanto, y es de quién ha escrito la historia, ¿no? ¿Cuál es el discurso oficial? Pues absolutamente de todo, ¿no? Del colonialismo, de las guerras, de lo que sea, ¿no? Quiénes son las personas que están detrás y qué es lo que esconde todo ese discurso no oficial, ¿no? Entonces ella rescata todas esas voces de la historia no oficial chilena y construye una historia para ponerlas en el centro. Y a mí esto me pareció increíble, o sea, de verdad. Yo necesito que leáis todo el mundo este libro porque es muy bonito. Yo soy una de esas personas que se compró el libro por tu recomendación. De hecho, o sea, me lo compraste tú por encargo y luego me lo Sí, sí. trajiste. Y, tía, o sea, no lo he podido leer todavía porque sí que es verdad que en estos últimos meses del año he estado leyendo menos y más lento y estoy intentando como priorizar terminar libros, que ya lo he comentado en algún episodio anterior, pero tengo muchísimos libros a medias, estoy un poquito dispersa ahora mismo con el tema lectura, pero sí que sé que una de mis primeras lecturas de 2026 será Mapocho, porque bueno,
si lo recomiendas tú, yo sé que me va a gustar porque esto es así, o sea, me fío 100% de tu criterio. Y además es que me llama mucho el tema este de lo que contabas, ¿no? De quién ha escrito la historia, que al final es quien ha dominado la narrativa. Y una misma historia, los lectores de novelas lo sabemos, ¿no? Tiene varios puntos de vista, entonces dependiendo de quién la cuente cambia mucho. Y la historia con mayúsculas no es distinta, dependiendo, ¿no? De quién lleva las riendas de la narrativa y desde qué lugar observa, cambia mucho la película. Entonces me encanta como esta idea de la novela, ¿no? Como de, bueno, pongamos otras cosas en el centro, cambiemos el foco, que tengan voz los que no la tienen. Que a mí eso es una cosa que me fascina. Entre eso y el uso del lenguaje que sé que tiene la novela, porque yo estaba ahí el día que tú te compraste Mapocho, de hecho, y leímos el primer párrafo juntas, y fue como, buah, es que esto tiene que ser la hostia, porque si ya empieza así, bueno, bueno, bueno. Sí, increíble. O sea, un libro precioso. No, no puedo decir más, por favor, leedlo. Vale, pues la siguiente premisa sería libro que más te ha impactado. Me ha costado un poco porque he descubierto como varias autoras muy guays este año y he leído como varias cosas que han sido como que se han quedado conmigo, que me han removido, etcétera, etcétera. Pero si tengo que elegir uno, tanto por la forma como por el contenido, yo creo que sería La sangre de la aurora, de Claudia Salazar. Tía, este fue el primer libro que leí con el Club de Lectura de Territorio Sur en Sinusia. Y fue un poco improvisado, o sea, porque mi madre me comentó que hacían este club y dije, ay, pues voy a echarle un vistazo. Me pillé el libro como una semana y media antes del día que estaba puesto para comentar. No sabía qué esperar, no conocía a la autora, no había oído hablar nunca de este libro y, bueno, me voló la cabeza. Primero porque trata un tema que yo desconocía bastante, que es bueno, el conflicto armado que hubo en... Ahora no sé si era Chile o Perú. Conflicto armado interno en Perú, ¿ves? Es que Perú, no lo decía tan mal. Bueno, perdón, no pasa nada. soy terrible para esto. Pues ya veis que no tenía yo mucha idea de este tema. Sabía un poco por encima, ¿no? Que pues había habido como una especie de dictadura militar y tal, pero no sabía ni cómo se había desarrollado el conflicto, ni bueno, pues qué repercusiones había tenido para la gente de allí y cuáles eran los bandos, los motivos. O sea, tenía como una idea muy vaga de lo que había ocurrido allí. Y no es que él sea un libro como que te lo explique en el sentido, así como por ejemplo en Inés y la Alegría o La voz dormida, sí que puedes como aprender de historia leyendo esos libros. Con La voz de la Aurora, La sangre de la Aurora, tienes como que hacer los deberes tú, ¿no? Porque es novela, pero tiene mucho de poesía, juega mucho con la puntuación, las onomatopeyas, ¿no? Y más que contarte una historia, te mete como en una serie de cuadros, ¿no? Que te sacuden y te violentan y tú tienes como que irlos enlazando, ¿no? Entonces, claro, yo leí eso y dije buah, ¿qué está pasando aquí? Y me tuve que poner a buscar cómo había sido el conflicto interno armado y qué había ocurrido y qué es esto de Lucanamarca que sale por aquí. Y claro, así fui haciendo, ¿no? Como reconstruyendo el conflicto en mi mente y para poder entender la novela. Y claro, o sea, aprendí sobre un, una página de la historia totalmente brutal, brutal en el sentido no, o sea, literal de la palabra, ¿sabes? Bueno, fue una auténtica salvajada y además me impactó mucho la novela, pues eso, por la forma en la que está escrita y por la reflexión que tiene de fondo, que al final es qué papel ocupamos las mujeres muchas veces en los conflictos armados y cómo estemos del lado, ¿no? Del que estemos o en el que nos toque estar, acabamos siempre
o muchas veces como pagando los platos rotos y llevándonos la peor parte. Y eso me pareció, o sea, además la forma, ¿no?, en que transmite esta idea me pareció maravilloso. O sea, yo me reafirmo en la idea anterior, pero después de... Sé que me has hablado muchas veces de este libro y yo tengo muchas ganas de leerlo, pero ahora conforme te oí hablar otra vez, sé que te va a encantar Mapocho porque comparten mucho en la forma en la que, o sea, como esa forma de no te lo cuentan como un libro de novela o ficción histórica en el que tú vas aprendiendo conforme vas leyendo, sino que tienes que ir como hilando, ¿no? Para saber qué es lo que ha ocurrido. Y bueno, ¿y para ti cuál ha sido el impactante? Como más impactante, yo creo que no ha sido nada, o sea, que tampoco es nada nuevo. Soy muy pesada porque siempre, claro, tengo la sensación de que no paro de hablar de estos libros durante todo el año y luego es como, vaya, qué sorpresa. Pero sería Cerca del corazón salvaje de Clarice Lispector. O sea, creo que si hubiera, es que un libro, no he dejado de pensar en él, lo leí creo que fue en enero o en febrero y no he dejado de pensar en él, en cómo me impactó todo, la construcción de la historia, porque yo nunca había leído nada así, o sea, nunca jamás en mi vida. Es un libro que está muy, o sea, como escrito muy desde la voz de dentro de la cabeza del personaje. Entonces, más que contarte una historia, tú vas sintiendo y viendo todo lo que ella siente, ¿no? Como todo ese flujo de conciencia. Aparte hay como muchísima poesía en la forma en la que ella escribió esta historia y, o sea, muchísima poesía, muchísimas metáforas, simbolismos y aparte hay como mucha filosofía también dentro de este libro y como muy existencialista, ¿no? Es que no puedo decir otra cosa. Me parece una autora increíble. Vamos, yo me he enamorado de ella y entonces yo ya tengo otra obsesión y mi idea es como leer todas las obras. Y leí otro libro de Clarice Lispector que fue La hora de la estrella, pero Cerca del corazón salvaje me impactó. O sea, no dejo de pensar en ese libro. Doy fe porque hemos hablado de Clarice Sí, muchísimo este año. sí, vale. Vale. Pasaríamos como a la siguiente premisa, que sería libro que más te ha costado terminar. En mi caso, creo que fue Orlando, o sea, dejando de lado como todos los ensayos estos que voy leyendo muy poquito a poco, eh, y porque ya es mi manera de leer ensayo, pero sí, creo que el libro que más me ha costado terminar este año ha sido Orlando, de Virginia Woolf, que lo leímos en nuestro club de lectura. Y me costó terminarlo no por el libro en sí, porque me parece, o sea, brutal, y o sea, lo disfrutaba al leerlo y tal. Fue más un tema como de casuísticas circunstanciales, ¿no? Fue un libro que lo leímos en julio, ¿verdad? O Sí, sea, era verano, sí, sí, sí. verano. Fue la última lectura como del curso. Entonces hacía un calor infernal que yo no podía ni pensar. Y yo, además, que soy muy lista, quise leerlo en versión original. Que, a ver, yo soy filóloga inglesa, entonces no es que tenga problema para leer en inglés, pero sí que es verdad que antes leía más en inglés y este último año, por pereza o por comodidad a veces incluso de conseguir los libros, he leído muchas cosas traducidas. A mí me gusta leer, si cabe la posibilidad, ¿no?, en el idioma original, pero este último año pues no lo he hecho tanto. Y para mí, leer a una autora como Woolf, ¿no?, con el uso que ella hace del lenguaje y cómo juega con las palabras, con los ritmos, con todo, eso quieras que no siempre se pierde algo en la traducción, entonces yo para mí era de no, o sea, yo sí leo a Woolf, tiene que ser en inglés. Entonces, ¿qué ha pasado? Calor infernal. Es una autora con estilo complejo y volver a leer en inglés después de un montón de tiempo sin hacerlo, con este libro. Pues se me hizo pelota máxima en el sentido, me costaba mucho concentrarme como para enterarme de lo que estaba leyendo. Cuando me enteraba decía, hostia, qué guapo esto, pero como entrar en ese mood me costaba horrores. Y de hecho ni siquiera lo terminé, o sea, confieso aquí en este balance lector que no lo pude terminar a tiempo de la última meta.
porque, bueno, además fue también una época en que tenía bastante trabajo y un desastre. Y me sabe mal porque no es un libro eso que diga, ostras, qué puta bazofia de libro, me lo estoy terminando obligada. Lo estaba disfrutando, pero creo que elegí mal el timing con ese libro. Sí, o sea, yo creo que es un libro guay, pero bueno, yo me pasó un poco, yo lo leí en catalán, ¿vale? Que yo no leo casi nada en catalán porque me cuesta un montón, porque yo soy castellano parlante y me cuesta mucho como leer en catalán. Y entonces yo en un arrebato de locura, cuando salí de ver la obra de Orlando, que estaba como obsesionadísima, pues me compré dos libros, o sea, me compré un libro, me di cuenta de que era en catalán y dije, mierda, o sea, ¿cómo la voy a leer en catalán si me cuesta muchísimo? Voy a intentar leerla en castellano. Entonces me compré el segundo, que la traducción era de, ¿cómo se llama este señor? De Que, Borges. esto. Entonces fue como, joder, es que yo no quiero leer la traducción de este señor porque va a sesgar muchísimo pues lo que es el libro, o sea, construyó uno nuevo, ¿no? Porque quitó muchas partes o modificó cosas y no dicen, o sea, dicen que no es la mejor traducción. Entonces dije, bueno, pues lo leo en catalán. Y claro, o sea, me gustaba, pero me pasaba un poco esto, ¿no? Que al ser, pues igual, un idioma con el que nunca leo, pues que me costaba la vida en verso a veces. Era como, "Uf, esto se me está haciendo un poco durillo". Sí. No, y además es lo que esto lo has comentado también antes, que en verano, Total. eh, cu- bueno, igual hay gente a la que no. A mí me cuesta leer, me cuesta No, a mí sí. concentrarme. Yo no tengo aire acondicionado en casa. Y aquí en la Plana de Vic, donde vivo, pega una torraera en verano impresionante. Entonces, como lección vital para nuestro club, en verano, thrillers ligeritos. Las Total. cosas densas para cuando hace frío, porque si no... Sí, 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 total. Bueno, cosas que se aprenden, la verdad. ¿Y cuál fue el tuyo? Buah, pues el mío fue La vendedora de niños de Gabriel Wicto. Mm, hola, o sea, es que yo además me empeñé porque yo suelo abandonar los libros. O sea, creo que ya está bien como de leer por obligación, eso lo hacíamos en el colegio o las que habéis estudiado letras, que pues tenéis que leer determinados libros que igual nos apetece una mierda. Pero lo terminé como, no, no, lo voy a terminar porque yo quería ver hasta dónde llegaba esta autora. Luego, cuando hablé con mucha gente a la que le fascina este libro, yo, pues bueno, lo respeto, no lo entiendo, pero lo respeto. Eh, pues me decían como que lo bonito o lo que les gustaba era como la descripción de que hace, ¿no? De la crueldad y de la maldad y de todo, bueno, una serie de cosas que yo no le encuentro el sentido, pero bueno, pues igual hay gente que sí que le gusta como esa descripción de lo horrible, ¿no? Pero yo, bueno, pues me costó mucho porque es un libro en el que la autora, o sea, describe constantemente, desde el inicio hasta el final del libro, violaciones y abusos sexuales a menores. Lo ambienta, creo que era, no sé si era Francia siglo XVIII o creo que sí, que era XVIII, XVII, no me acuerdo, pero lo ambienta más o menos como en esa época y es como el intercambio epistolar de una mujer que regenta un burdel, que va a empezar a regentarlo con, pues dijéramos, su mentora, ¿no? Entonces, en todas las cartas lo único que hacen es describirse esto, violaciones y abusos, ¿no? Y yo decía, bueno, esto, ¿por qué nos lo estará contando, no? O sea, ¿qué quiere contar con esto? ¿A dónde vamos a parar? Entonces, sí que al final del libro, igual en la página, no sé, si tiene 290, pues 280, hay una reflexión súper sutil acerca de, bueno, ¿no? Como muchas veces la necesidad o determinadas condiciones económicas y materiales te llevan a hacer cosas que tú no querrías, ¿no? Pero a mí se me quedó muy flojo, ¿no? Porque yo al final creo que, o por lo menos así lo entiendo yo, como que el terror o toda esta descripción de la maldad tiene que tener un fin. O sea, como la narración de lo grotesco por simplemente, pues por narrar, pues es que para eso me pongo las noticias, que son lo que es a diario, ¿no? No lo sé. Yo no le encontré el sentido y me costó mucho terminar. Sí, yo recuerdo nuestras conversaciones cuando lo estabas leyendo y a mí esa, o sea, tu experiencia con este libro fue algo que me tiró muy para atrás a la hora de leer a esta autora. Porque
a mí es una autora que me llamaba mucho porque tiene como los títulos de sus libros, hasta La vendedora de niños, el otro que es como el necrófago, El algo necrófilo, así, sí, sí. el necrófilo. Y es como dices, buah, esto tiene que ser mi mierda total. Y me miraba en plan la contraportada de lo que iba y era como de, hostia, es que esto puede estar muy bien. Y comentando contigo esta lectura, o sea, comentando, tú contándome tu experiencia con este libro, me hizo decir de, bueno, pues ya la leeré o seguramente no, O no. porque, o no, ¿sabes? Y no porque tenga problema con los libros violentos o gráficos, o sea, Mónica Ojeda, por ejemplo, me encanta, el libro de Len Vilar Madruga me flipó, el del Cielo de la Selva, que también es como súper gráfico y pero al final es lo que tú dices, ¿no? Es de, bueno, toda esta violencia pornográfica lleva a algún sitio o es de gratis. Y si es de gratis, pues es que no me apetece, es que no le encuentro el sentido. Entonces, bueno. Sí, es así. Y bueno, pues como la contrapartida de esta premisa sería el libro que más rápido has leído. Pues creo que sería Ritos privados de Julia Anfield, porque, bueno, lo leí en verano también. No me acuerdo si leí antes Mamalia o Ritos privados, pero estaba ahí como en ese mood de ciencia ficción. Pero me encantó. O sea, estaba muy enganchada a ese libro porque era todo lo que yo necesitaba en verano. Primero porque creo, o sea, a mí ella me gustó mucho con Nuestras esposas bajo el mar. Es una autora que me pareció que, bueno, tiene una forma de escribir muy bonita, ¿no? Y habla muchísimo como de los vínculos y las relaciones afectivas. Esto es algo que a mí me, pues que me interesa y me preocupa por igual en la vida. Y claro, pues cuando salió este libro era como, wow, es que yo quiero leerlo, ¿no? Entonces es un libro como muy ligerito, podría ser como un thriller, un poquito así, pero es muy potente porque, claro, junta varias cosas como por ejemplo pues la repercusión del cambio climático en un futuro pues que parece como apocalíptico, pero que no está tan lejano de nuestra situación actual, ¿no? Y toda esa crítica social como al sistema y a todo lo que estamos haciendo con el planeta y las consecuencias que tendrán y aparte la importancia de los vínculos, ¿no? Como siempre, independientemente de lo que ocurra o del momento en el que estemos, nos necesitamos y es la única forma como de construir un futuro, si no, pues es imposible. Entonces, pues eso, estaba muy enganchada porque la historia se lee muy bien, ella se lee muy fácil. Creo que lo ambienta, o sea, tenía como una ambientación gótica muy increíble, que a mí esto es todo lo que necesito también en la vida. Y pues maravilloso, la verdad, me encantó. Es que, tía, o sea, Armfield es maravillosa. Amamos a Armfield en este Sí, podcast. total. Y este libro, yo también, bueno, lo leí, no sé si un poco antes o un poco después que tú, pero lo leímos más o menos a la vez y me gustó muchísimo también. No lo leí tan rápido como tú porque, bueno, eso, verano fue una época un poquito así para las lecturas, pero lo disfruté un montón. Y además me gustó mucho poder ir a verla a ella cuando lo presentó aquí en Barcelona, en Finestras, y oírla hablar de este libro. Bueno, o sea, a mí siempre me gusta mucho, ¿no? Como escuchar pues a los autores y a las autoras contando un poquito su proceso creativo y cómo llegan a las ideas que tienen. Si bien a veces algunos me resultan un pelín pedantes. Y ella, tía, era como tan cercana, y tan interesante todo lo que contaba. Bueno, fue maravilloso. Y luego fui ahí en plan fan a que me firmasen los dos Total. libros. La primera de la cola, yo, hola, me gusta mucho cómo escribes. Sí. Jo, a mí Muy me dio guay. mucha pena mi experiencia porque yo también fui a Madrid. El problema es que, o sea, yo no tengo un nivel de inglés como para escuchar una conversación hablando sobre libros, porque no me entero. Entonces, pues no había traductor y bueno, pues recuerdo que fui con Jorge, nos sentamos los dos allí y fue como, esto va a ser en inglés todo el rato porque yo me voy, o sea, es que no me entero. Y nos tuvimos que ir. Tengo que decir que me sorprendió, bueno, para bien, que esto es algo guay, pero me sorprendió porque había mucha gente y todo el mundo la entendía hablar y era como, joder, qué guay poder tener ese nivel como para venir aquí sin traducción ni nada y poder escuchar esto, ¿no? Fue ahí como, bueno, pues
una experiencia un poco tal, pero bueno, la vi y fui feliz. Sí, tía, a ver si otra vez que venga tienes la oportunidad de ir a verla en algún sitio, pongan como este traductor o intérprete o lo que sea, porque realmente, o sea, es que te hubiese encantado. Sí, Yo además a la presentación esta en Finestras fui con mi cuñada, que ella tampoco habla mucho inglés, pero nosotros sí que teníamos como, o sea, súper bien organizado, como traducción simultánea por pinganillo, que yo me quedé flipando. Y bueno, mi cuñada salió de ahí diciendo de, bueno, pero tienes los libros de esta chica, ¿no? Ya me los dejarás, tal y cual, porque, o sea, se encandiló de esta autora que ella ni la conocía, vino pues por acompañarme a mí y bueno, salió enamorada de Julia, o sea, es que es fantástica. mm, la verdad es que sí, es muy guay. Vale, ¿y el tuyo cuál sería? Pues mira, yo el libro que más rápido he leído, o al menos, bueno, tampoco te sabría decir exactamente, pero creo que ha sido este, es La casa al final de Needle Street de Catriona Ward. Que, bueno, o sea, yo de los libros que más me han enganchado en la última década, no exagero, no podía parar de leer este libro. Y además es que me acuerdo que fue un libro que yo lo pedí por la biblioteca y me lo cuadré para que me llegase como para irme de vacaciones, que yo y mi pareja nos vamos siempre a finales de septiembre. Entonces era como de, yo sabía que era un libro que me iba a gustar y que iba a ser como ligerito y digo, vale, es un libro perfecto pues para estar de vacaciones porque pues lees a ratitos, ¿no? Y que no sea algo demasiado denso. Pues tía, no me llegó a las vacaciones porque Claro. me llegó de la biblioteca como 5 días antes de irnos. Yo, o sea, lo tenía ahí en la mesilla de noche quemándome y aguanté un día y digo, yo lo tengo que empezar ya porque lo empiezo ya y ya me lo llevaré. No llegó. Me lo No leí como llegó. en 2 días. O sea, brutal. Me gustó mucho, además, bueno, a mí, de los dos libros que he leído de ella, no sé si en otras novelas lo hace, pero en los dos que he leído, que es este y La pequeña Eve, que lo leí también en verano, me gusta mucho como el trabajo de voces narrativas que tiene esta chica, como estas historias con varios narradores, a cada cual menos fiable que el anterior, ¿sabes? Y cómo tú tienes que ir como hilando. Entonces, a nivel de thriller y tal, me parece brutal esta señora porque construye historias súper bien hiladas, ¿no? Y como que te mantienen pegada a las páginas las horas que te quiera tener ella ahí pegada. Pero me gusta mucho porque sin dejar de ser un thriller o entre thriller, terror, literatura así ligera y que engancha, hostia, te mete unos temas, ¿sabes? A nivel de comentario social, que yo me quedé muerta en la bañera. O sea, con la pequeña Eve me gustó muchísimo, pero con la casa al final de Little Street, que no lo ves venir tanto igual como en la pequeña Eve, el comentario que te quiere hacer. No quiero decir mucho para no desvelar, porque sé que tú no lo has leído y seguramente haya muchas oyentas que no lo hayan, no lo hayan escuchado, no lo hayan leído todavía. Pero bueno, es que cuando se desenmaraña todo, ¿no? Y ves lo que te está contando, es que casi lloro con el final. Fíjate lo que te digo. O sea, me sorprendió mucho. Yo leí La pequeña If, bueno, fue un poco porque a mí me gusta mucho como para recomendaciones así góticas y de terror, el canal de Yaiza de Eater of Words y ella pues había hablado de ese libro en alguno de sus vídeos o algo y fue como, venga, pues lo voy a leer y me encantó. O sea, es que fue como, pero esta persona ¿dónde ha estado metida toda mi vida? ¿Por qué no la he leído? Entonces, luego es verdad que me dijeron que La casa al final de Little Street es como el libro que más le gusta a la gente. O sea, de hecho, creo que ella me lo comentó cuando subí la reseña, en plan, tía, pues si te ha gustado este, te va a encantar La casa al final de Little Los leí bastante seguidos y me gustaron mucho los dos. Leí La casa al final de Needle Street como más rápido y como más enganchada. Pero también, claro, como la pequeña Eve tiene ese elemento de secta que yo últimamente estoy en modo Street. solo quiero leer y solo quiero ver cosas de sectas, están ahí, Total, ahí. sí. Pero sí que, o sea, engancharme como la casa al final de Needle Street es que no me ha enganchado ningún libro este año. Ni siquiera la saga de Dos amigas, fíjate lo que te digo. Qué fuerte eso. Es que yo ya quiero leerlo. Necesito comprarlo.
Vale, la siguiente premisa es un poquito menos amable y es libro que te ha decepcionado o que has incluso abandonado a medias. Pues mira, yo abandoné Los alegres funerales de Alik, de Lyudmila Ulitskaya, que este fue un libro que se propuso en el club de lectura de mi barrio y bueno, mis compañeras, yo no sabía si iba a tener como mucho tiempo para leerlo porque no he podido participar mucho este año en su club de lectura por horarios y la vida adulta. Y entonces me dijeron, tía, se lee muy rápido y es muy fácil, era un libro corto, dije, venga, pues lo busco en digital, lo compré y tía, o sea, yo esto para mí infumable. La verdad es que creo que es muy interesante porque o sea, plantea cosas, o sea, en el sentido, la premisa era muy interesante, el libro no me gustó. ¿Por qué? Pues bueno, porque habla como, ellos no sé si son, es que no me acuerdo de qué país del este eran, pero bueno, son inmigrantes que viven en Nueva York, ¿no? Y entonces me recordaba un poco como, esto ya te lo dije cuando te lo conté, como esas películas de circo, ¿no? Que no tienen nada que ver con el circo, pero a mí me recordaba un poco, ¿no? En el sentido de personajes como muy variopintos, estrafalarios, que de repente se encuentran y forman como una familia entre ellos, ¿no? De comunidad y demás. Y me recordaba un poco esto, ¿no? Cuentan como sus vivencias como emigrantes en Estados Unidos, más concretamente en Nueva York, y o sea, como toda la historia está enfocada en la muerte de Ali, que es como el personaje principal, que es un señor horrible, odioso, o sea, yo es que no sé, está rodeado de mujeres y es el típico señor, no sé cómo decirte, como Julio Iglesias, ¿no? Un poco ese rollo. Es que yo te lo juro que lo veía un poco como ese rollo, ¿no? Pues tía, entre que él no me gustó, luego que la temática podría haber estado guay, pero casi no profundiza, porque hablaban como en la premisa o en la sinopsis de que iban a hablar de muerte, de duelo, del proceso de enfermedad, y yo dije, este es mi libro, allí que voy de cabeza, y eso queda como muy superficial, ¿no? Al final es como nos cuenta la historia este señor, que me importa tres pepinos, su vida, y no me profundiza ni en muerte, ni en el conflicto en cuanto a ser una persona que migra de su país y las dificultades que encuentran. O sea, creo que se queda muy superficial y es que no lo acabé. Dije, mira, se acabó. Tía, vaya oportunidad perdida este libro porque es que recuerdo que también lo pensé cuando me lo comentaste en su día, pero como esta idea de un grupo de gente como súper variopinto, un poco esperpéntico que se junta, o sea, solo eso, sin muerte, sin duelo ni nada, pero solo eso, contando sus vidas en plan costumbrista, podría ser un librazo. Sí, total. Eh, y le añades el tema del duelo, de la pérdida, del el elemento, ¿no? de, como de identidad migrante, adaptarte a un sitio nuevo, o sea, tiene todos los elementos para ser un librazo. Qué pena Total. da cuando pasan estas cosas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, preparémonos para los unfollows en masa que nos van a caer por lo que voy a decir ahora. Permitidme que lo contextualice, o sea, no apaguéis el podcast al escuchar el título, pero para mí fue Pura Pasión de Annie Ernaux. Y cuento por qué. Para mí Ernaux es una autora que tengo pendiente desde hace tiempo, quería leerla este año y empecé por aquí. Y varias personas me han dicho que igual no era el mejor libro para empezar a leer. ¿Qué digo yo? Podría haber preguntado antes, porque esta Bueno, señora tiene como muchísima obra, ¿no? Pero lo encontré por el biblio y dije de venga, va, pues me pongo con este. Y igual no fue ideal. Entonces, no lo dejé a medias, lo terminé porque que tiene igual 100 páginas, o sea, ya sería heavy dejar a medias un libro de 100 páginas. Y no es que no me gustase, pero sí que me decepcionó en el sentido, claro, Annie no es una de esas autoras que tiene como toda una mitología alrededor suyo, ¿no? Como una especie de aura de Madonna, de, ¡guau! Es que Annie no sé qué, no sé cuántos. Con perdón a todas las fans de Ernaux, y siendo muy consciente de que tiene muchísima obra y que seguramente lea otra cosa de ella y mi opinión sea distinta. Pero con este libro me pasó, por un lado, que me costó horrores empatizar con la protagonista, y por el otro,
que creo que he leído bastantes cosas mucho mejores en cuanto a análisis de psicología de personajes y de la obsesión amorosa y la pasión femenina. De hecho, sin ir más lejos, el libro que estamos leyendo este mes en el club, del que luego hablaré al final, pero bueno, que es Las chicas de Emma Klein, cómo desgrana la obsesión amorosa femenina me parece magistral. Y este libro de Annie Ernaux se me quedó un poco corto en ese sentido. Sí que creo que es un libro que, claro, al final, o sea, narra como la historia, ¿no? De esta señora de mediana edad que, bueno, se enrolla con un señor, pues que la vuelve loquísima en el buen sentido, ¿no? Y bueno, pues que se tira, no sé si tienen un año o más tiempo, y ella pues como muy obsesionada con este hombre, como que todo su mundo gira alrededor de esta relación mientras dura y tal. Entonces, yo creo que, porque yo he sido esta señora en el pasado, si hubiese leído este libro cuando tenía más cercana esta experiencia o cuando todavía vivía el amor de esta forma, me hubiese gustado. Y si lo hubiese leído igual años más tarde, cuando yo ya esté como muy lejos de esa mujer que se pierde a sí misma en la pasión amorosa y me haya como perdonado, entre comillas, o sea, cuando haya hecho como más proceso interno, también me gustaría. Creo que estoy en un punto en el que tengo como muy cerca a esa chica que fui, que es, bueno, no sé cómo explicarlo, pero tampoco voy a por aquí a hacer terapia, pero creo que es un poco lo que me ha pasado con este libro. Y claro, veía como ciertas actitudes en la protagonista en las que yo me reconocía hace unos cuantos años y era como de, ¿qué hace señora con su vida? Que me ha costado, o sea, es eso, no he podido para nada conectar. Y bueno, esto no quiere decir que no vaya a leer más a Ernaux, le quiero dar otra oportunidad y redescubrir a la autora y leer alguna otra cosa suya, pero de momento me ha planchado un poquito. O sea, yo te he dicho que me daba pena porque a mí, o sea, es verdad que yo a Annie Ernaux no le he leído tanto, pero los libros que he leído sí que me han impactado. Y me pasó que a mí me, o sea, yo también me reconocí, obviamente, en esa señora, porque yo creo que todas hemos sido esa señora. Y a mí me conmovió mucho la desesperación de esa señora. O sea, cómo ella espera en su casa la llamada de este señor, a que venga, que su vida se para completamente. Aparte, él está casado con otra mujer. Y cómo ella no para su vida a la espera, siempre a la espera. Yo, esa espera fue lo que yo dije, uff, qué dolor. Pero creo que porque describió muy bien, o por lo menos yo así lo viví, ¿no? Como esa sensación. Pero también creo, o sea, yo tampoco no soy experta en Annie Ernaux, pero sí creo que, por ejemplo, La mujer helada me gustó más. Sí, Mm. yo ya te digo, le daré otro chance con alguna otra novela. De hecho, es que en su momento hablé con Lorena de No soy Sibila. Sí, En plan de, bueno, y has leído esto, no me acaba de convencer, y fue ella la que me dijo de, bueno, tía, es que igual esta no era la mejor novela para empezar con Annie, y me dijo, en plan un poco de orden, de, podrías empezar por este o el otro. Que ahora no me acuerdo cuáles eran, tendría que buscar la conversación, pero igual pues rebusco y empiezo de nuevo con Annie, pues con Annie, como si fuese mi amiga. bueno, Empiezo pues de nuevo también, con claro. con alguno de estos y a ver si así, ¿sabes? Porque a veces autores que tienen una obra tan extensa es como difícil y no siempre, o sea que a veces es importante, ¿no? Cómo entras con un autor, como para empezar a entenderle, entrar en su rollo, además ella que habla tanto como de ella y su experiencia, entonces no sé cómo decirte. Sí. Bueno, Vale, pues siguiente. pasaríamos a la siguiente premisa, que sería personaje que siempre te acompañará. Bueno, pues sorpresa para absolutamente nadie, para mí son Lila y Leno, de Claro, la saga de Ferrante. Ya lo he dicho antes cuando hablaba de este libro, no me voy a alargar más. O sea, en general todos los personajes de la saga, pero especialmente las dos total. protagonistas, o sea, para mí ya son como dos amigas más, ¿sabes? Como si hubiese ido con ellas al colegio. Las queremos.
las queremos. ¿Y para ti? Yo- Pues mira, yo de hecho podría poner, pero claro, no lo he leído este año, pero podría poner Lila y Lenu también, porque las sigo queriendo como personajes. Pero he elegido Inés, de Inés y la Alegría, también sorpresa para nadie, pero es que me parece un personaje increíble. Me gustó mucho ella. Coincido. Sí, cómo rompe además con todo, pues el lugar en el que ella vive, ¿no? Porque ella es de una familia de bien, burguesa, de derechas, y cómo ella decide romper con todo eso y, bueno, pues apostar un poco por la libertad, ¿no? Y luchar por lo que ella creía que era justo. Bueno, increíble. O sea, yo enamorada de Inés, no puedo. De Inés y la Alegría tengo como tan vivida en mi cabeza la imagen de ella huyendo de su casa Bueno, cuando sintoniza la radio esta de los Pirineos y llega a caballo, ¿verdad? Como al total, campamento. total, a caballo, tía. Es Es que, como, mira, por favor, o sea, épico mira, ese momento. No puedo. no es spoiler que esto pasa muy al principio del libro, Sí, no se sí, asuste sí, esto nadie. no desvela. Vale, tía, pues la siguiente premisa sería mejor lectura conjunta. Vale, he elegido dos por dos motivos. Una, porque para mí fue relectura, pero creo que este libro, siempre que se lea en lectura conjunta, o sea, era la primera vez que lo leía en lectura conjunta, la otra vez lo leí sola. Pero creo que... No, mentira, este libro era... Sí, no lo, o sea, no había leído este libro de Leila. Había leído otros libritos de Leila, pero no había leído este. Y entonces, bueno, pues creo que Canción Dulce de Leila Slimani fue como la hostia en lectura conjunta porque creo que ella es increíble. O sea, la historia que construye, a pesar de que no es una novela con un lenguaje pues como poético, plantea muchísimas cosas siendo muy concisa, como yendo a la cuestión principal, sin florituras, un lenguaje sencillo, simple, directo y como que desgarra. Y plantea muchísimas cosas. O sea, es una historia como muy costumbrista, pero esconde allí un universo de, o sea, es una representación total y absoluta del sistema capitalista. Entonces, creo que es maravilloso. Y da para, pues tuvo mucha chicha en el club, lo leímos creo que a principios de año y dio para conversar muchísimo. Así que sí, para mí maravilloso. Y luego el otro librito, pues fue Ciudad de Cadáveres, que leí con Andrea de A Books Place, bueno, la autora Ota Yoko, que yo no la conocía en absoluto. Y me gustó mucho, uno, porque la edición es de esta editorial, ay tía, que no me acuerdo del nombre de la editorial. Esta editorial que edita muchísimos libritos de literatura asiática. ¿La Tori? ¿O Ah, algo sí, sí, así? sí, Satori, Satori. Yo nunca había leído nada y me gustó mucho porque incluyen como un prólogo en el que te contextualiza quién fue la autora, te ubica un poco en tiempo y en espacio, porque esto va, o sea, este libro va sobre la bomba atómica, ¿no? Pero no es otro libro más sobre la bomba atómica, sino, bueno, se ve por aquí a Elvis, de la bomba atómica, sino que cuenta como su experiencia como persona que lo vivió, ¿no? Y habla pues de lo que supuso pues esta, o sea, claro, una de las mayores masacres que ha habido. Y me gustó mucho porque me sorprendió. O sea, no es una novela, es más como un testimonio, pero creo que está como muy bien escrito, a pesar de que es como o sea, yo me sorprende porque ella lo escribía en el momento, ¿no? Y me sorprende que ella tuviera la frialdad como de ir anotando, como si tú vas anotando en tu diario, ¿no? En plan, hola, pues hoy ha pasado esto. Pues ella iba narrando todos los sucesos y todo lo que ocurría, ¿no? Y todo ese miedo de ver que la gente a tu alrededor está muriendo, se le caía el pelo, ¿no? Como, bueno, cosas terriblemente horribles y que no sabes si tú mañana te vas a despertar igual, ¿no? Entonces, también fue una autora, que esto creo que fue una de las cosas que más me gustó como del prólogo, que fue muy castigada en su momento porque hay como una especie de autores que se asociaron como a la literatura de la bomba atómica y de hecho tienen un nombre que ahora no recuerdo y lo menciono en ese prólogo. Y ella fue muy castigada porque como que le hacían, era como literatura menor, ¿no? No era literatura con L mayúscula. Y como que decían que solamente escribía de eso, ¿no? Era como que la gente quería pasar a otra cosa y es como, bueno, es que igual es importante que hablemos de esto, ¿no? Porque no podemos hacer como que no ha ocurrido.
Entonces, me gustó mucho compartirlo con Andrea porque, bueno, nos sorprendió a las dos. O sea, todo el testimonio, la forma en la que está escrito, todo lo que ella sufrió, ya no solo como persona y víctima de esa catástrofe, sino también como autora, ¿no? El poco reconocimiento que tuvo. Y lo disfruté, la verdad, muy guay. Qué guay, tía. Yo no sabía que este de Ciudad de Cadáveres era como un testimonio escrito en el mismo momento, en plan Sí, diario. Pensaba que era, o sea, sabía de qué iba, pero no sé por qué pensaba que era novela, novela. no, no, no. Es testimonio y ella va narrando pues todo, o sea, dónde estaba cuando pasó, qué es lo primero que vio, ¿no? Y ella iba recogiendo datos que luego fue cumplimentando, pero muchas de las cosas que ella escribió pues estaban escritas en el momento en el que sucedieron. Es como que ella necesitaba plasmar todo eso que estaba viviendo de alguna forma, ¿no? Que la gente conociera lo que había ocurrido. No sé. Qué interesante, qué lectura más dura, ¿no? También tiene que Sí, ser, también. pero Y bueno, ¿cuáles dirías que han sido las tuyas? pues mira, yo he elegido también una de las lecturas que hemos hecho en el club, que sería Ritos funerarios de Hannah Kent. Y he elegido esta lectura primero porque creo que fue el mes que más gente se unió al club y más gente comentó y dio como bastante chicha en las dos metas además, que muchas veces nos pasa que igual en una meta hay como más debate y en la siguiente no tanto o al revés. Y este yo recuerdo, o sea, como a nivel experiencia lectora compartida, que fue muy guay porque hubo mucha participación, salieron como análisis súper interesantes en el coloquio, ¿no? Por Telegram y disfruté mucho, ¿no? Como de esta experiencia compartida. Y luego el libro en sí también me gustó mucho. No me esperaba igual que me fuese a gustar tanto y me gustó como un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Este volver a contar la historia desde otro punto de vista, ¿no? Tratar de humanizar y de dar voz a quien se la han quitado y como toda la psicología de personajes, ¿no? Y como cómo va desgranando las relaciones entre ellos. Esto, claro, me sorprendió porque la novela la clasifican como un thriller en la sinopsis y para mí es de todo menos un thriller, es más una novela, pues más un drama psicológico que otra cosa. De hecho, como el misterio de qué pasa al final, que esto salió en el club, es como lo de menos, ¿no? Lo bonito de este libro para mí es, pues eso, cómo va dibujando a cada personaje, los vínculos entre ellos, cómo evolucionan esas relaciones, todo el elemento del paisaje como reflejo de las emociones internas de los personajes, que esto es algo que me gusta mucho cuando en las novelas tienen este juego de lo interno, lo externo. Esto pasa mucho en Cumbres Borrascosas, por ejemplo. Total. Y no sé, tía, me gustó mucho. Y luego, el otro librito que he seleccionado es Insolación, de Emilia Pardo Bazán, que este lo leí en el contexto del libro viajero que organiza Samantha de La pila de los pendientes. Y bueno, es que aparte de que Emilia es maravillosa y esta novela es o sea, divertidísima en el sentido súper fresca, súper amena, muy descarada para la época, me encantó la novela. La experiencia fue preciosa porque, claro, el proyecto este del libro, bueno, el proyecto, la iniciativa del libro viajero que organiza Samantha, pues básicamente leímos, creo que éramos 4 o 5, y nos vamos enviando el libro unas a otras. Entonces, claro, pues tienes como este elemento de emoción, de recibo un paquete, una carta y es el libro, y venía pues como con una libretita para que cada una anotase ahí como sus reflexiones, venían como una serie de, como de regalitos. La edición además que usó Samantha era la ilustrada por Ilus Ross, entonces bueno, es que el libro era un puto caramelito. Bueno, fue chulísimo compartir lectura con estas chicas y que además la lectura fuese esta. Es una Qué experiencia súper bonito. bonita. Es muy chulo Sí, esto tía, del libro viajero, me parece muy chulo. es brutal. Es que ella lo hace muy bien. Además, lo preparó con mucho cariño. Fue súper guay. Qué guay. Top 3 autoras desbloqueadas este año.
Vale, bueno, es que, tía, yo te lo juro, soy muy pesada, pero sí voy a decir lo mismo de antes. O sea, Clarice Lispector, obvio, Nona Fernández, y bueno, he añadido una que es diferente, que sería Carmen María Machado. Me encantó el libro que también lo leímos en el club, el libro de relatos de su cuerpo y otras fiestas, me alucinó. O sea, ella me gustó mucho la forma de escribir. Y la he añadido bueno, por no hablar siempre de lo mismo. De los libros. Así que sí. Ay. ¿Cuáles serían las tuyas? Tía, yo había puesto tres, pero es que según hemos ido hablando, estoy un poco, no sé ni cuáles poner. Pero bueno, me ha gustado mucho desbloquear a Lila Slimani con Canción Dulce, que además es lo que has comentado antes, ¿no? No fue solo que el libro sea una pasada de los temas que trata, también me recuerda un poco a lo que hemos hablado antes con Viviana Collado, ¿no? Como esa Sí, precisión de te pongo en un lenguaje súper sencillo, te muestro esta imagen y es como de, es que te estoy diciendo todo y me pareció brutal y tengo ganas de seguir leyéndola, que este año no ha podido ser, pero a ver si este año que viene leo más cositas de Leila porque me pareció brutal. lee la trilogía, por favor. Luego, sí, lo sé, tía, lo sé. No pasa nada, pero es que yo necesito comentar. Es que tendría que haberme unido a la lectura esta conjunta que organizaste, pero como estoy leyendo tan poco últimamente y no quería No como pasa comprar nada. más libros, pero bueno, ya Ya la llegará. haré como con las dos amigas de te iré pasando el parte cuando la lea. ¿Qué más? Luego tengo Fernanda Melchor, que leí Temporada de Huracanes y me gustó mucho. Cómo estaba escrito, cómo... O sea, no esperaba que me fuese a gustar tanto porque además era un libro que como está escrito así un poco en plan flujo de conciencia, que igual en 10 páginas hay 3 puntos, lo había ido como posponiendo porque me daba como un poco de pereza, entre comillas, ponerme porque era como de, es que tengo que estar concentrada para leer esto. Y al final, o sea, sí que es verdad que cuando coges el libro tienes como que entrar un poco, ¿no? Como en esta dinámica, pero luego es como que lo lees como cogiendo carrerilla y no puedes parar. Y de hecho esto fue también una lectura conjunta y fue muy guay leerlo de esta manera, que lo leí con Adri de Mira cómo leo y con Rebeca de Días de... ¿Cómo es? Creo que es Días, Libros y Rosas o algo así. Ahora no Algo estoy así, segura, bueno, pero creo que es así. con Rebeca. Y tía, fue muy guay comentarlo con ellos. No sé, me gustó mucho, pues eso, ¿no? Cómo está escrito, los personajes, los giritos que tiene, brutal. No he leído nada más de Fernanda, pero creo que seguiré con Paradise. No sé si este año o igual ya al otro, o sea, este año, no, me refiero este año que viene o igual al otro porque no lo tengo en casa y quiero como hacer un poco de limpieza de pendientes en casa, pero bueno, muy buena autora. Y luego había puesto a Samantha Schweblin, que de ella leí Siete casas vacías, que es un libro de relatos, y luego Distancia de rescate, que este último me pareció brutal. O sea, me gustó muchísimo. Y además tiene como un elemento que yo he visto en pocas novelas, no he visto mucho en la ficción, pero que me fascinó, que tiene así como un tinte de ecoterror, ¿no? Que es como terror con elementos pues como de la naturaleza, un poquito también ritos privados tiene este elemento, ¿no? Con el tema de la lluvia, Sí, el agua y tal. Tía, es como una beta, o sea, una beta, como una temática en literatura que me llama muchísimo y me cuesta como encontrar o saber encontrar, ¿no? Libros que tengan este elemento. Desde aquí hago un llamamiento a nuestras oyentas, si conocéis novelas que tengan esta temática, por favor recomendádnoslas, porque sí, me por parece favor. brutal. Y luego, tías, que tengo que añadir una cuarta, o sea, yo lo siento en el alma, pero Julia Armfield tiene que estar aquí Claro. porque la descubrí este año con Nuestras esposas bajo el mar. Me pareció brutal ese libro. Lloré lo más grande también al terminarlo. Ritos privados me gustó muchísimo también. Y me encanta pues como esta mezcla entre novela gótica, de terror gótico y drama psicológico, análisis de personajes que tienen en sus novelas, es que, bueno, o sea, maravillosa.
maravillosa. Y es increíble, la verdad. Yo tengo que volver a darle una oportunidad a Samantha Schweblin. Tía, yo creo que Distancia de Rescate te va a gustar mucho. Sí, o Y es sea, muy cortito. le daré una oportunidad, porque igual pues no era el mejor libro, ¿no? Un poco lo que pasa a veces, que tienen pues varias obras y dices, bueno, pues empiezo por aquí, y es como, bueno, pues tampoco ha sido la hostia, pero sí, yo le daré otra oportunidad. Vale, pues pasaríamos Y como a la última premisa, ¿no? Que sería si has leído algún señor este año. yo, tía, realmente he leído a uno solo y es un cómic, o sea, ni siquiera es una novela. Leí Regreso al Edén hace además ahora unas semanas, o sea, me esperaba hasta el final del año para leer a un señor. Que bueno, esto es una novela gráfica de Paco Roca en la que a través de una fotografía de su abuela reconstruye un poco el pasado familiar y la vida de su abuela. Que, bueno, a mí este señor me encanta todo lo que hace, me gusta muchísimo la sensibilidad que tiene para narrar estas historias como tan pequeñas y a la vez como tan grandes, ¿no? En el sentido de un poco lo que hablábamos con Yeguas Exhaustas, que te puedes ver reflejada a ti o a tu familia en muchas cosas y como esta mirada que pone en valor como los pequeños detalles, las pequeñas anécdotas del día a día que al final es lo que conforma la vida, ¿no? Y bueno, muy bonito, la verdad. Precioso. Sí, Es que me encanta a mí este hombre. maravilloso Paco Roca. ¿Y tú, tía? Pues tía, yo me he enamorado de un señor. No lo puedo evitar, tenéis que leer a este señor porque es Agustín Gómez Arcos y de él leí La Milagrada y me fascinó. O sea, me gustó muchísimo porque por varias cosas. Primero, la historia me encantó. O sea, es una historia que a mí me recordó mucho a Lorca, ¿no? Yo creo que, o por lo menos lo que he leído, dicen que es como su obra más lorquiana. Está ambientada como en un pueblo, una familia, con una matriarca, que, bueno, pues ella es la que gestiona la casa, el campo, ¿no? En un entorno rural aquí en España, ¿no? Que no se dice, pero sabes que, pues tía, es como, es que sabes que está ambientado aquí, ¿no? Igual no sé la forma, lo que sea, pero sabes que no está ambientado en otro lugar. Y bueno, pues relata la historia de una de sus nietas, que en un momento dado pues ocurre un suceso en la novela que no voy a desvelar porque es muy guay. Y bueno, pues a raíz de ahí se desencadenan una serie de cosas, tanto dentro del entorno familiar como con la gente del pueblo. Y a mí lo que me gustó fue la construcción de los personajes femeninos. O sea, creo que hay muy pocos señores que construyen unos personajes femeninos tan reales, ¿no? No estereotipados y creo que Agustín Gómez Arcos lo hace muy bien porque construye unos personajes femeninos, la abuela, o sea, la señora matriarca es que tía, es que es Bernarda, muy fuerte, ¿no? Con ese carácter dominador que tiene que como imponerse fría, distante dentro de la familia, como para mantener esa figura de persona que manda, ¿no? Luego cómo se van construyendo las identidades de las nietas que viven con ella, ¿no? A raíz de este suceso. También cómo influye pues todo el contexto social en la mujer y cómo pues tienden como más a la sumisión, ¿no? Como también cuando se salen de ese rol se posicionan dentro de los estereotipos pues de la mujer loca, ¿no? Perversa. Es que es increíble. Y luego tiene una forma como de describir pues cosas, ¿no? Hay un momento en el que describe cómo le viene a ella la primera regla y es que es la hostia. O sea, es que es como dices, joder, ¿cómo ha podido escribir esto, no? O sea, ¿cómo ha tenido esa capacidad? Porque es muy difícil a veces contar como desde una perspectiva de un señor cosas que son como tan íntimas y que nos pertenecen como a nosotras, ¿no? Y hacerlo tan bien. Entonces, o sea, es que es un libro increíble, de verdad. A mí me ha gustado mucho su forma de escribir, todos los personajes que construye y todo ese universo que construye dentro de esa obra. Y creo que, o sea, tengo muchas ganas de seguir leyéndolo y creo que es un autor que merece muchísimo la pena. Tía, yo lamento muchísimo que vaya a terminar el año sin haber leído a Agustín porque todo lo que he oído de él son maravillas.
tanto de este que has leído tú como del Cordero Carnívoro, que bastante También. gente en Instagram ha leído. Bueno, tengo muchas ganas de descubrirle y de hecho espero que lo podamos hacer juntas con Ana, ¿no? Que tenemos Sí, como pendiente leer eso las dos, a ver si encontramos un huequito, porque bueno, sé que me va a gustar mucho, la verdad. sí, yo también lo creo. Bueno, y ya para terminar un poquito, hablemos de propósitos, el gran tema de, de fin de año. Bueno, no sé vosotras, pero nosotras nos fijamos metas lectoras Sí. siempre, ¿no? Y pues nada, tía, que si has podido cumplir tu meta lectora para este año. Sí, o sea, para mí la meta más importante de este año que me fijé fue leer la obra de ficción de Martin Gaite y toda la obra y lo he hecho. O sea, creo que me queda una novela que no ha entrado en este reto, pero es una novela como que quedó incompleta, o sea, que no llegó a terminar ella. Creo que era algo así como Los parentescos, no estoy segura. Pero he conseguido, o sea, este mes me queda el último libro que fijé para este reto y, y sí, estoy muy contenta, la verdad, esto me ha hecho muy feliz poder leer toda la obra de esta autora. Qué guay, tía. Qué propósito más Sí, bonito es. es muy bonito, tía, me ha gustado mucho, la verdad. Y bueno, pues el tuyo, ¿tú lo has cumplido? Más o menos. O sea, yo tenía como tres grandes propósitos. Uno era el que siempre nos hacemos todas las lectoras todos los años, que era rebajar la lista de pendientes. Este no lo he cumplido. De hecho, tengo más pendientes que cuando empezó el año. Porque cierta persona me ha descubierto una librería maravillosa de segunda mano, entonces Inviable, inviable. digo, uff. Y de hecho es que yo recuerdo, hice incluso un post en Instagram a principios de año de 8 libros de mis estanterías que quiero leer este año. No he leído ni uno de esos ocho Ya, libros. No te digo más. O sea, este propósito, fatal. El otro propósito que me hice fue leer al menos tantos libros como el año pasado. El año pasado terminé 49 libros y este año, ahora no me acuerdo del número exacto, pero 50 y pico. Y tengo como varios libros que me quedan 50, 100 páginas, entonces igual llego a 60 si despejo un poco estos libros a medias. Así que bien, que bueno, lo de las metas numéricas siempre es como un poco tramposo y esto ya lo hemos hablado, pero estoy contenta porque digo, jo, es que he leído bastante y además he leído muchas cosas que me han gustado mucho. Entonces, guay. Y el último propósito que me hice fue leer más ensayo. Y este lo he cumplido a medias, bueno, porque he leído más ensayo, pero también es verdad que, bueno, yo la no ficción no la cuento bien como ensayo, que igual podría contar, pero para mí no cuenta. Y sí que es verdad que hay muchos ensayos que los he empezado y están a medias. Pero bueno, oye, he leído. Que haya terminado es otro tema, pero he leído bastante más ensayo. Así que guay. no sé. Se intenta. Y vale, pues hablando de propósitos, ¿cuál sería tu propósito lector para 2026? Vale, todavía no me he sentado como muy bien a definirlo porque es verdad que me gustaría igual hacer algo como lo que he hecho con Carmen, con otra autora, pero a la vez siento que tiene mucho trabajo, sobre todo porque yo no esperaba hacerlo público, o sea, era un reto personal. Y cuando compartí que este iba a ser mi reto, pues claro, mucha gente como que me empezó a preguntar y me dijeron que les gustaría como que lo abriera. Entonces lo abrí. Y esto me ha llevado mucho trabajo y a veces es como pues difícil con la vida adulta poder gestionar todo esto, ¿no? Entonces sí que me gustaría como igual hacer algo así, no sé si me gustaría compartirlo. O sea, igual lo hago de manera individual sin que sea algo que me lleve trabajo, ¿no? Pero no lo he definido. El que sí que tengo claro como que me gustaría, y es que me gustaría hacer un poco lo que he estado haciendo estos últimos meses del año, que es algo que ya hemos hablado tú y yo, pues a raíz un poco como de todo este parón que hicimos un poco en verano, y es volver un poco al ritmo pausado de la lectura. O sea, siento que yo siempre he sido una persona que ha leído muchísimo,
pero el hecho de abrirme una cuenta en Instagram me llevó a, pues claro, querer como leer todo lo que sale, ¿no? A tener un poquito de FOMO. En plan, leer todo lo que sale, leer novedades como para estar siempre como en el punto de mira, ¿no? O poder traer cosas nuevas, o incluso solamente leer libros para generar contenido. Y quiero pues volver a leer libros de la forma en la que estoy leyendo, que también me permitan como pues poder hacer otras cosas, como el ganchillo a lo que estoy muy adicta últimamente, ¿no? O cosas que pues me gusta mucho hacer, cosas manuales, ¿no? Y como volver un poco a poder compaginar todos esos hobbies en mi tiempo libre sin necesidad de que la lectura se convierta en algo como obligatorio para poder generar contenido. Entonces creo que ese es el propósito más importante que me voy a poner este 2026. Tía, qué propósito más bonito. Sí, Yo no lo había pensado así, pero de hecho también he estado como un poco haciendo el mismo proceso que tú sin ser consciente de ello, pero lo que he comentado antes, que estos últimos meses no he leído tanto, que igual me he leído 4 libros al mes igualmente, estos últimos meses, que para mucha gente ya es muchísimo. Pero bueno, como también leyendo, pues eso, ¿no? Desde otro lugar y de otra forma, el parón en redes me ha ayudado. No sé si volveré a redes, lo digo ya desde aquí. Es posible que sí, es posible que no, pero me lo quiero tomar de otra forma para poder leer eso, como con pausa, asimilando las lecturas, disfrutando y no leyendo al final, pues con la prisa y por la obligación y todo eso, porque es que no tiene mm, sentido. Entonces, bueno, básicamente te copio tu propósito pues muy bien. y un propósito que sí tenía, que bueno, no es propósito como tal y si no lo hago este 2026 no pasa nada. Pero sí que hace tiempo que pienso que me gustaría releer a Lucia Berlin en inglés. Y como Qué leer bonito. todo. Sí, tía. Es que además yo es de mis autoras favoritas y yo no tengo sus libros. Porque yo Oh, la leí, tía, es que me los dejó mi madre. De hecho, tengo uno de ellos aquí. No, uno sí que es mío, pero el primero, el de Manual para Mujeres de la Limpieza, que es donde están como los relatos que más me gustaron, ese era una edición de mi madre. Entonces me gustaría tener mi propia edición o sea, mi propio libro de esta mujer porque la amo y ya que me voy a comprar el libro, pues releerla y ya que lo hago, pues leerla en su lengua original. Entonces sería algo pues que me gustaría hacer en algún momento este año o no igual en otro año, ¿no? Pero pronto. Y luego, tía, pues otra vez, me reitero, me gustaría despejar pendientes, leer libros que tengo en casa o tirar de biblioteca. O sea, esencialmente como comprar menos este año. sí, yo esto es algo que empecé a hacer el año pasado y empecé a hacerlo guay, pero luego se desvió la vida. No lo mantuve, pero es verdad que hubo unos meses que fui muy constante con lo de la biblioteca y me pareció muy guay porque me di cuenta también como de la cantidad de dinero que me ahorraba. Es que, bueno, yo si Sí. me puedo, o sea, a no ser que sea como algo muy concreto o que me haga mucha ilusión o que tal, intentar tirar de biblioteca y esperarme a venir a verte a Madrid e Total. ir a la librería esta fantástica, maravillosa. Vale, y ya para finalizar y cerrar este episodio que nos ha quedado larguísimo, ¿qué autoras quieres desbloquear este año que viene? Vale, he elegido cuatro, ¿vale? Voy a ser muy breve. Quiero desbloquear a Penélope Mortimer porque la he descubierto hace muy poco a raíz de una película que vi que se llamaba El devorador de calabazas y la película me fascinó. Entonces creo que si la película me fascinó y es una adaptación, el libro me tiene que flipar. Creo que ella habla mucho como de mujeres descontentas en la vida matrimonial, por lo menos esa peli pues tenía mucho de eso y, y me apetece mucho pues leer a esta autora. Luego, una eterna pendiente en mi lista es Susan Sontag, o sea, yo necesito leer a esta persona porque lleva muchos años y creo que me va a gustar mucho. Creo que el libro que elegiría sería Ante el dolor de los demás, que es un ensayo muy conocido de ella y bueno, me apetece mucho. Luego, pues rescatando un poco autoras españolas que igual son menos conocidas, aunque es muy conocida, pero bueno, que no se leen tanto, pues me gustaría leer a Elena Quiroga, que tengo en casa Viento del Norte desde hace mucho tiempo. Yo siempre intento como buscar autoras españolas menos conocidas o que su obra no haya salido mucho a la luz para seguir indagando en autoras.
Y por último, por meter algo así como de ensayo, me gustaría leer a una autora que se llama, que tengo varios libros de ella en la lista, que se llama Virginia Mendoza, que tiene un libro que se llama La sed y habla un poco, creo que con este conflicto en torno al agua, la problemática que estamos teniendo pues por el cambio climático y demás, como que sus libros hablan un poco sobre entornos rurales, ¿no? Y supongo que la dificultad que tienen en estos entornos como para vivir y poder conciliar la vida. Creo que va un poco en esta línea. Entonces, bueno, pues estas serían. Qué guay esta última autora que has mencionado, tía. Sí, Que la luego te tenía, paso el libro. por favor. Mm, Y Penélope Mortimer, yo también la anoté cuando me hablaste de esta película, sí, porque me pareció súper interesante lo que me contaste. Yo, intentando ser fiel a mi propósito de comprar menos, rebajar pendientes, etcétera, he elegido a 3 autoras de las que tengo ya un libro en casa esperando y que a las que además hace tiempo que quiero leer. Una sería Elena Garro, oh, que otro año más pasa y yo sin leer a Elena, que en casa no tengo los recuerdos del porvenir, que sería como el típico, ¿no? Pero tengo otro que también tenía buena pinta y digo, mira, voy a empezar por aquí tú. Y ya llegarán los claro, recuerdos del porvenir. La otra sería La señora Duras con el amante, total. que aparte de ser un clásico de la hostia que yo no, o sea, a ella no la he leído y este libro pues es como uno de esos pilares de la literatura, es que este año he pensado mucho en este libro porque el curso este que hicimos con Mar García Puig, las dos, yo presencial y tú online, sobre las literaturas del archivo, pues esta era una de las novelas que se comentaron y bueno, es que me pareció brutal. Como la premisa, ¿no? de la novela, digo, hostia, tengo que leer esto. Y lo encontré de segunda mano ahora cuando vine la última visita que hice a Madrid y lo tengo ya en casa. Entonces, perfecto, en algún momento este año caerá. Y tenía otra autora, tía, y ahora no me acuerdo que... ¡Ah, sí! Y la tercera autora es Nona Fernández con Mapocho, que también la tengo aquí esperando y bueno, que estoy deseando leer esta novela que sé que me va a flipar. Sí, yo confirmo. Duras y Mapocho me gustan mucho. Pues nada, hemos llegado como al final del episodio y como ya es pues tradición en esta nuestra casa, pues preguntarte qué es lo que estás leyendo ahora mismo, Seidi, antes de despedirnos. Pues bueno, ya lo he comentado antes en algún momento durante el episodio, pero estoy leyendo Las chicas de Emma Klein, que es la última novela que vamos a leer este año en nuestro club de lectura. Me está flipando, me está Increíble. gustando mucho, increíble. Y tengo otra confesión que hacer, me he saltado las metas de lectura. O sea, Bueno, me parece muy bien. normalmente intento como leer y esperarme porque es lo chulo del club, pero con este libro, aparte que puse mal, o sea, hice un poco mal las metas porque las puse cuando no lo tenía todavía de la biblioteca, lo tenía como en digital y me lié con el número de páginas, entonces tiene como 4 partes la novela y dije, va, primera y segunda para la primera meta y tercera y cuarta para la segunda. Y me di cuenta al llegar a la meta que es como más de la mitad del libro, pero de largo. Entonces, perdón, chicas del club, lo siento. Y bueno, ¿qué me ha pasado? Pues que cuando llegué a la meta, que digo, ya para lo que queda del libro, yo tiro millas y estoy a punto de terminarlo. Bueno, maravilloso. Es que no puedo Increíble, decir sí. nada más. A mí también me está gustando Increíble. mucho. Muchísimo, muchísimo. Y tú, bueno, aparte del librito del club, ¿qué estás leyendo? Pues he empezado, que todavía no he empezado como la novela como tal, porque tiene un prólogo maravilloso, que es Oculto Sendero de Elena Fortún, que digo que no me sale ahora el nombre. Entonces, bueno, esta es una obra que fue una obra como secreta, o sea, creo que se encontró después de que ella falleciera. Y creo, por lo que sé, porque todavía no me he metido al meollo, que es una historia como sáfica entre dos mujeres. Y claro, pues tiene mucho como de biográfico porque se rumorea que Elena Fortún pues era lesbiana. Entonces creo que hay mucho de ella en esta obra.
Y la verdad es que, bueno, las ediciones de Renacimiento siempre son preciosas. Tiene una portada como de cartel, así, de cine antiguo. Bueno, es que es muy bonito. Y nada, pues el prólogo es muy guay porque contextualiza muy bien la obra, te habla mucho como de la autora y demás. Y bueno, pues deseando meterme ya con la historia. Tía, me acabas de desmontar mi propósito de no comprar libros este Ah, año porque yo necesito este puto libro ahora. es muy bonito. Sí, la verdad, yo llevaba muchos años en mi lista de pendientes de, o sea, de Elena Fortuna había leído Celia, que, bueno, lo leí porque en una ruta que hice como de, no me acuerdo si era de la Sin Sombrero, pero nos hablaron de ella y dijeron que lo comparaban con los libros de La Forja de un Rebelde, que es un señor, Arturo Barea, creo que se llama, el autor, y fue como yo necesito leer Celia, y luego ya pues descubriendo vi que estaba esta obra, la han puesto en mi club de lectura, que no llego a la meta ni de coña, pero lo quiero leer. Es un libro bastante grande, 600 páginas. Entonces igual lo acabo en 2026, pero me gusta mucho. Tía, vaya pinta. Sí, Pues eso es todo, amigas. eso es. Gracias por estar aquí este año. Que bueno, esta semana hemos estado viendo el Rock este de Spotify. Y, jolín, unos números que nos han sorprendido muchísimo porque somos un podcast súper pequeñito con muchas cositas a mejorar que esperamos ir puliendo este 2026, pero que, bueno, no queríamos acabar como el último episodio del año sin daros las gracias a todas por estar ahí, por escucharnos, por comentar, por mandarnos mensajitos, que sepáis que los leemos siempre todos y que nos hace muchísima ilusión. Sí, la Y que verdad. esperamos que sigáis ahí este año que viene. Sí, y nada, pues ya muy rápido, recordaros que podéis seguirnos en el podcast de las literatas en Instagram, escucharnos en YouTube y en Spotify y seguirnos en nuestras cuentas personales, a Seidi y a mí, que las hemos mencionado al inicio del episodio. Y ya está. Y como siempre, como siempre, como siempre, que leáis mujeres.